no reproductivos de esta distinción, ¿no? ¿Cuáles fueron los más vulnerados durante la pandemia, a tu criterio? Yo ahí voy a separar dos temas que son los reproductivos, que me parece que han sido los más graves, ¿no? Y que nos hacen cuestionarnos cosas. Un derecho reproductivo grave que se violó fue el acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Esta primer ola de la pandemia, por supuesto, con el miedo, con la incertidumbre, con todo lo que no voy a decir nada que todos no sepamos del coronavirus, el primer mensaje fue: no vengas, ¿no? No vengas a los centros de salud, no vengas a los hospitales, no salgas, esos lugares son peligrosos porque circula el virus. Pero ¿y cuál fue el plan B? Digamos, ¿no? No vengas, pero no sale un equipo de salud a entregar casa por casa cuando hay un dispositivo armado de un listado de personas que retiran habitualmente una pastilla anticonceptiva, por ejemplo, digamos, ¿no? O una inyección. Entonces, fue: no vengas, pero no hay solución en el medio, digamos, ¿no? Y entonces este fue un primer derecho de violación. Y eso tuvo dos consecuencias inmediatas, ¿no? Una consecuencia está vinculado a lo que ya sabemos de la violencia doméstica intrapandemia, digamos, ¿no? Uno de los factores que más están vinculados fue, por ejemplo, la dificultad para asegurar un no embarazo, digamos, ¿no? Y cómo esto indujo a una situación de violencia en la posibilidad de elegir o no tener relaciones sexuales, porque la mujer no tenía garantizada la posibilidad. Y vuelvo con que era la mujer, porque sigue siendo una responsabilidad en este contexto. La segunda cosa que trajo en tensión esto, rápidamente, a las 3 semanas de la pandemia, se declararon los servicios de salud sexual como servicios esenciales. Ustedes se acuerdan que al principio, parece vertiginoso, pasaron, no sé, 7 meses, pero parece un mundo todo lo que nos pasó en el 2020 en relación a la pandemia. Pero que al principio había servicios esenciales únicamente, ¿no? Y en los servicios esenciales se suspendió todo, era solamente los respiratorios, digamos, ¿no? Y no había ninguna otra cosa más declarada como esencial. A las 3 semanas rápidamente se declararon los servicios de salud sexual como servicios esenciales, con la idea de: no se puede tener una política restrictiva en el acceso a métodos anticonceptivos. Ahora, después que uno le dice a la población: no salgas, te vas a enfermar, te vas a morir, no salgas, es bastante difícil decirle después: ven y salí, quédate tranquila, que vas a tener... Bueno, entonces, eso demostró una segunda cosa, que es que los métodos anticonceptivos no tienen que estar en los efectores de salud, digamos, ¿no? Porque que los métodos anticonceptivos, lo cual no quiere decir que no tengamos nada que ver los efectores de salud, por supuesto. Yo quiero colocar un DIU y retirar un DIU en condiciones de seguridad, en condiciones de un lugar, quiero poder hacer un control de la persona que toma una pastilla anticonceptiva y que le dé garantía de que su salud no va a estar perturbada. Ahora, después, eso es un acto mínimo en todo lo que tiene que ver con la vida de la salud sexual de esa persona. Entonces, me parece que una cosa muy importante es específicamente sacarlo del ámbito de salud, porque si no, el ámbito de salud sigue teniendo una función de lo que hace muchos años Foucault llamó el control social, digamos, ¿no? El control social y la biopolítica, que es cómo ejercer la política, no hablo de la política partidaria, la política de control de la población a través de la biología. Y la anticoncepción es un gran... Entonces, ese fue el primer derecho que estuvo muy en tensión en la pandemia, digamos, ¿no? La restricción del acceso a los métodos anticonceptivos. Y una vez que salimos a decir no, la gente no podía llegar en el colectivo porque si no era un trabajador esencial. Y bueno, ¿y cómo llegaba al hospital a buscar si no era en el centro de salud de su barrio? Ahí hubo un gran primer problema que se trató de solucionar y que lo que demostró es que, por supuesto, la mayor solución de eso es en los territorios donde suceden las cosas y no tiene que ser en los centros de salud. El segundo
colectivo y que ahí hay informes, es el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Este ha sido el derecho, no sé si el más violado, pero el más denunciado aún hasta hoy. Eso hizo que el Ministerio de Salud de Nación y de la provincia de Buenos Aires rápidamente salieran con un documento que se llama Los derechos no se suspenden en pandemia. ¿Por qué? Porque empiezan a haber denuncias de uno, por ejemplo, que era un aumento de cesáreas con la justificación de por el coronavirus, que no tiene, pero ya sabíamos que no tenía ninguna demostración, ninguna, no es que, porque además en Europa ya hacía 6 meses que nacían bebés en contexto de pandemia y ya se sabía que no había un aumento del riesgo, ¿verdad? Pero rápidamente se suspendió. Se aumentaron las cesáreas, se suspendió el acompañamiento, ¿sí? Y aún hoy sigue suspendido en muchos lugares el acompañamiento o dejan el acompañamiento acotado a que quien va a acompañar tenga un hisopado negativo o se pueda comprar la ropa estéril, todas cosas que el ministerio dice no, pero los efectores de salud, tanto públicos como privados, dicen que sí, porque un gran problema que tenemos es la autonomía de quienes trabajamos en la clínica. Una vez que la persona está ahí a punto de parir, alguien dice no y todos los derechos se cayeron rápidamente, ¿no? Entonces, el tema de la violencia obstétrica en todas sus formas, en no estar acompañados. Sí, me acuerdo también muchísimo en el inicio de la pandemia se suspendieron todos los turnos de controles de la gestación, que tanto se había difundido que era muy necesario, muy importante que te controles cada mes, y de repente parecía que no se necesitaba ningún control. No, y además, a mí me parece que ahí hubo 2 violaciones. Una era, se suspendieron, ¿sí? Pero no hubo plan B de contención, porque hasta uno podría decir, bueno, mirá, durante los 3 primeros meses no te preocupes, si ya te hiciste la ecografía, con eso vamos a estar tranquilas, ¿no? Y entonces, y si no te hiciste la ecografía, bueno, garanticemos lugares, pero una de las cosas que más se referían las personas embarazadas era la sensación de abandono, ¿no? Digo, personas que estaban transitando a lo mejor el 8º mes de embarazo y le decían, no vengas más al control. ¿Y qué pasó, digamos? Estuvimos durante años diciendo, tenés que venir 1 vez por mes, 1 vez por semana, si no tu bebé se va a morir, si no te puede pasar algo grave, y de repente no es más necesario, pero no hay explicación. Entonces, las suspensiones de los controles fue muy, muy grave, sigue siendo muy grave, insisto con lo mismo, porque el sistema de salud tiene que organizarse para tener lugares más seguros para la atención y el acompañamiento de las personas con embarazo, lugares que a veces es por fuera de los hospitales y esto me parece que es algo que es absolutamente posible y necesario de hacer. Y después hubo, por supuesto, que lo sigue hoy, recién hace un mes que empezó a liberarse el tema de el seguimiento, que no es solo me hago el Papa Nicolau o la mamografía, de personas que tenían cánceres, de personas que estaban, digamos, ¿no?, con alguna patología y que no encontraron qué fue. Bueno, mi médico está de licencia porque entra en el personal de riesgo. ¿Y cuál fue el plan B? Ninguno tampoco, digamos, ¿no? A mí me parece que, así como desde el sistema de salud, por supuesto, nos ocupamos mucho de lo del COVID, nos desocupamos mucho de todo el resto, y esto creo que fue como innecesariamente prolongado en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí hay. Ahora,